time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. Dime quién vive, salta para arriba. 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 Para la gente que le gusta el taquero, vengo para contarte algo bien ligero. Escucha lo que me digo con el diablo. Te doy la palabra que te quiero en este ritmo playero. Toda la gente escucha lo que te voy a decir. Vengo para contarte que el Señor va a venir. Ya llegó la hora para escuchar la verdad. Acércate un poquito porque estás muy allá. Tú solo venga que te cante el desecho, pero lo siento porque mi chileno no se mete en el show. Espérate que diga que yo soy un valiente, pero lo siento porque solo soy un simple cantante. Quiero que sepas que alguien te quiere y te ama. Todos los dolores de tu corazón te sana. Escucha tu voz que te llama, te llama. Ponte fría, ya no te esperes hasta mañana. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. Dime quién vive, salta para arriba. 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 Here I come to you with my style reggae, 'cause I'm the king of all that stuff, I better don't contemplate. I'm gonna take you back to melody for me. The one that gave me life upon the cross of Calvary. So if you don't wanna listen, 'cause you think it's all religion, you better step through, 'cause I be wanting you to listen. Listen to the bass, while I hit you in the face, while you jump up and down, celebrating the grace. Para la gente que me escucha, yo te traigo este mensaje, para que tú lo pienses bien y en tu mente tú le encajes. Recordando toda la gente que le gusta cambiar. La gente que ahora que lo de su vida se acabó. Y tú lo ves y piensas dentro de esta situación, porque yo sé lo que yo siento y te lo digo en mi canción. En este mundo tan lleno de pecado y de dolor, ya ha llegado el tiempo de buscar al Creador. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. Dime quién vive, salta para arriba. 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 Para toda la gente que le gusta el reggaetón, vengo para contarte algo bien ligero. Escucha lo que te digo porque te hablo. Te doy la palabra que te quiero en este ritmo playero. Toda la gente escucha lo que te voy a decir. Vengo para contarte que el Señor va a venir. Ya llegó la hora para escuchar la verdad. Acércate un poquito porque estás muy allá. Tú solo espera que te cante el desecho, pero lo siento porque mi chileno no se mete en el show. Que tenga que te diga que yo soy un valiente, pero lo siento porque solo soy un simple cantante. Quiero que sepas que alguien te quiere y te ama. Todos los dolores de tu corazón te sanan. Escucha tu voz que te llama, te llama. Ponte fría, ya no te esperes hasta mañana. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. One time, te diré lo que hay en mí. Two time, te diré lo que pasó. Three time, cuando nuevo yo nací. Four time, vengo loco pues salgo. Dime quién vive, salta para arriba. 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 Pero no me importa si me dicen loco, porque les diré que soy aún más loco. Digo mi mensaje, no me desenfoco. Todo el mundo está dando como loco. Dime quién vive, salta para arriba. 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 Dime quién vive. Se canta, en el cielo se oyen, en la tierra se canta.
Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo luchar otra vez, que luchar otra vez, luchar otra vez. Cristo me dijo luchar otra vez, que luchar otra vez, luchar otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Nosotros no, Señor. A ti es quien te toca. Nosotros no, Señor. A ti es quien te toca. Yo cantaré. Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré. Lo que pongas en mi boca. Lo que pongas. Lo que pongas en mi boca. Así es que se alaba a Dios. Así es que te alaba Dios. En la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchar otra vez, que luchar otra vez, que luchar otra vez. Cristo me dijo que luchar otra vez, que luchar otra vez, que luchar otra vez. No me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le estoy alabando. Y yo le estoy alabando. Soy mi hermano. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Hoy jueves 21 de enero del 2021, jueves sacerdotal, vocacional, eucarístico. Así que mi saludo muy especial para todos ustedes, mis amables oyentes, que a esta hora de la mañana están en sintonía de esta transmisión en vivo de nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Les invito para que compartan con sus redes sociales, con sus contactos, esta transmisión, para que podamos llegar a muchas almas más con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. Bienvenidos, les invito también para que entren a mi canal, ahí está el link del canal para que se suscriban y le den like, mis queridos hermanos y hermanas. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para darle gracias por esta mañana y por esta oportunidad que me permite a mí y a ustedes reunirnos virtualmente en torno a su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obra de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra en las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce hueste del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, damos inicio a este compartir, enseñanza y predicación de la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, vuelvo y reitero mi salud de bienvenida para los que han acabado de entrar en sintonía de nuestro programa Palabra y Poder de Dios para la Humanidad. Bienvenidos y bienvenidas. Les invito para que compartan con sus contactos en sus redes sociales esta transmisión. Entren a mi canal. Acá en la parte de encima encontrarán el link del canal para que entren, se suscriban y le den like. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a saludar por aquí a algunos hermanos que han escrito a esta hora de la mañana. Saludamos a Rosy Soria, Dios la bendiga. Gloria debe ser Baquedano o Gloria Baquedano. Bueno, no sé si será que así es el nombre o cómo es. Saludamos a Ana Linares, que Dios la bendiga. María Catagua, Dios le bendiga. Saludamos también a Mari Gómez, a María Dudulica, que Dios le bendiga. Carla Solís, Dios le bendiga. Ana Berta Resendiz, Dios la bendiga. Saludamos también a Felisa Mora de Roballo. Briseida Celón, que Dios la bendiga. Marta Guzmán, Dios le bendiga. Patricia Castrillón, Dios la bendiga. Carmen Telles, Dios le bendiga. Saludamos a Dolores Candia de Manrique, Dios la bendiga. Saludamos a Orlando Sánchez, Dios lo bendiga. Marta Guzmán ya. Saludamos a Ana Sánchez. Bueno. Saludamos también a Rocío Montalvo, Dios le bendiga. Saludos de Luquín, Texas, Dios le bendiga. Saludamos a Polo Reyes, Dios le bendiga. Me escribe desde Santiago Apóstol de Totutla, Veracruz, México. Bueno, Dios le bendiga. Saludamos a Nidia Arana Sarabanda, que Dios la bendiga. Flor Gallego, Dios le bendiga. Bueno, bendice a mi hijo, a mis hijos e hijas, y hoy en el cumpleaños de su hija. Bueno, hoy está cumpliendo años la hija de Flor Gallego, Yasmín Loreno Castaño, que Dios le bendiga, que le permita cumplir muchos años más de vida junto a sus seres queridos, llenos de salud, de prosperidad, de paz y amor, y especialmente de amor a Dios y a sus seres queridos. Al final del programa la vamos a felicitar con una canción de cumpleaños. Saludamos a Rosa Bautista Vázquez, que Dios la bendiga. Nelly Patel, Dios le bendiga. Saludamos también por aquí a Polo Reyes, bueno ya. Andrea Cuña en Bogotá, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Los que me piden oración, recuerden que en ese programa no es un programa de intercesiones, sino un programa de predicación de la palabra de Dios. Los que me piden oración a las 3 de la tarde en la Coronilla de la Divina Misericordia, con mucho gusto. Saludamos a Anita Rodríguez, Nidia Arana Sarabanda, bueno, ya la había saludado. Saludamos a Vanesvivi Rodríguez Luque, bueno, no sé si así será su nombre, dice Viviana Luque, bueno, no sé por qué escribirán así. Saludamos también a Belén
Arellano Viveros, que Dios la bendiga. Aracelis Maestro Brito, Dios le bendiga también esta hermana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, les invito para que escuchemos la palabra de Dios que la iglesia nos regala para este día, la liturgia de este jueves 21 de enero. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25 y capítulo 8, versículo 6. Hermanos, Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercaron a Dios, porque vive siempre para interceder en su favor. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes que ofrecen primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace a los hombres sumos sacerdotes llenos de debilidades. En cambio, las palabras del juramento posterior a la ley consagran al Hijo perfecto para siempre. Esto es lo principal de toda la exposición. Tenemos un sumo sacerdote que está sentado a la derecha del trono de la majestad en los cielos y es ministro del santuario y de la tienda verdadera construida por el Señor y no por hombre. En efecto, todo sumo sacerdote está puesto para ofrecer dones y sacrificios. De ahí la necesidad de que también éste tenga algo que ofrecer. Ahora bien, si estuviera en la tierra, no sería ni siquiera sacerdote, habiendo otros que ofrecen los dones según la ley. Estos sacerdotes están al servicio de un esbozo y sombra de las cosas celestes, según el oráculo que recibió Moisés cuando iba a construir la tienda. Mira, le dijo Dios, te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña. Mas ahora a él le ha correspondido un ministerio tanto más excelente, cuanto mejor mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos unimos al Salmo 39 con la siguiente antífona, mis queridos hermanos. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Alegres y gocen contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos capítulo 3, versículo del 7 al 12. En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del lago y lo siguió una muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudía mucha gente de Judea, de Jerusalén y de Idumea, y de la Transjordania y de las cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que detuviesen preparada una lancha, no lo fuera a estrujar el gentío. Como habían curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Cuando lo veían, hasta los espíritus inmundos se postraban ante él, gritando, tú eres el Hijo de Dios. Pero él les prohibía severamente que se lo dieran a conocer. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludamos a Nelly Flecha, Dios la bendiga. Vanessa Viviana Rodríguez Luque me saluda desde Tenco, Cundinamarca. Viviana Luque, y Antonio Murillo, saludamos también a Antonio Murillo, saludamos a Lupita Álvarez, Rocío Montalvo, saludamos a Nelly Torres, Dios la bendiga, Luz Marina Redondo, Dios le bendiga, Lluvia de Luna, Dios le bendiga, saludos, y saludamos a Araceles Maestro Brito, ya la había saludado. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos ahora a disponernos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios para nosotros. Saludamos también a María Dután, que Dios la bendiga, a Rosa Soria, a Rosy Soria, que Dios también le bendiga, mi querida hermana. Pues bien, mis queridos hermanos, vayámonos ahora sí a nuestra reflexión a la luz de la palabra de Dios que hemos escuchado en esta mañana, mis queridos hermanos, a traer un mensaje para todos nosotros. El sacerdote Jesús, ofreciéndose a sí mismo, nos salvó, dice la primera lectura, mis queridos hermanos, de la carta a los Hebreos. Mis queridos hermanos y hermanas, sin entrar en todos los matices de las enseñanzas que nos ofrece esta primera lectura de la carta a los Hebreos, el tema central de la carta a los Hebreos es el sacerdocio de Jesucristo, el sacerdocio de Jesús, que está muy por encima de todos los sacerdotes anteriores a Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Tal convenía que fuese nuestro pontífice, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo, dice la primera lectura o la carta a los Hebreos. Hermanos y hermanas, Jesús no necesita ofrecer sacrificios cada día, como los sumos sacerdotes antiguos. Cristo entregó su vida, murió sacrificado en la cruz de una vez y para siempre, hermanos. Y es lo que nos ofrece y recuerda en cada Eucaristía, lo que se nos ofrece y se nos recuerda en cada Eucaristía, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando el sacerdote, el ministro dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Hermanos y hermanas, este es su único sacrificio, esta es su única entrega, la que nos salva, mis queridos hermanos, la que nos reconcilia con nuestro Dios, que perdona nuestros pecados y nos da la abundancia de su vida, mis queridos hermanos y hermanas. Jesús puede salvar definitivamente a los que por medio de Él se acercan a Dios, porque vive para siempre para interceder en favor de ellos, mis queridos hermanos, en favor de nosotros. Vuelvo y repito, mis queridos hermanos, el tema central de la carta a los Hebreos es el sacerdocio de Jesús. Por eso la carta a los Hebreos dice, te consagré o te elegí sacerdote como Melquisedec, según el rito de Melquisedec. Mis queridos hermanos, el sacerdocio de Cristo es un sacerdocio eterno para siempre, porque Jesús no necesita ofrecer todos los días sacrificio por expiación de nuestros pecados, porque Él lo ofreció de una vez y para siempre. Hermanos y hermanas, Jesús puede salvarnos definitivamente a los que por medio de Él nos acerquemos a Dios, porque vive para siempre para interceder en favor nuestro, mis queridos hermanos y hermanas. Esa es la labor del sacerdote, interceder en favor de. Y Jesús, como sumo y pontífice, santo, inocente, el sacerdote por excelencia, mis queridos hermanos, para eso está, mis queridos hermanos, para interceder en favor de nosotros, los que nos adherimos a Él, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora pasemos al Evangelio. Una vez que Jesús se dedicó a proclamar su Evangelio, su buena noticia, el pueblo fue cayendo en la cuenta, mis queridos hermanos, de que era una persona muy especial. Sus palabras sonaban de manera distinta.
Tú solo tienes palabra de vida eterna. Llevado, mis queridos hermanos, llevado de su amor y de sus entrañas de misericordia, desplegaba su poder de curación y de liberación para quien acudía a él, mis queridos hermanos, sanando a todos los enfermos y agobiados que se acercaban a él. No es extraño, mis queridos hermanos, entonces, que como dice el Evangelio de hoy, cuando se retiró a la orilla del lago, lo siguió una muchedumbre de Galilea. No es extraño porque el Señor hacía la obra en medio del pueblo y el pueblo lo seguía para que los curara y los liberara de cualquier enfermedad o de cualquier espíritu que los poseía. Hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que el panorama en el 2021 ha cambiado. Vemos que no acuden muchedumbres a nuestras predicaciones, a nuestros templos, a escuchar la predicación del Evangelio y de Jesús por causa de muchas circunstancias sanitarias que nos tienen encerrados, mis queridos hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos, es clara la descristianización que estamos viviendo. Y otros no acuden a escuchar, mis queridos hermanos, nuestras predicaciones de Jesús y Evangelio y de su Evangelio porque no creen. Porque creen en otras cosas. Porque hay una cantidad, mis queridos hermanos, es muy clara, latente y patente y visible la descristianización que estamos viviendo, mis queridos hermanos y hermanas. Muchos no quieren saber nada de Jesús y de todo lo que nos ha traído. Y otros quieren saber, pero esta pandemia y muchas otras circunstancias les impide acudir a los templos. Mis queridos hermanos, ante esta situación, los cristianos de hoy no podemos batirnos, mis queridos hermanos, no podemos batirnos en retirada. No podemos dejar de hablar de Jesús y de su Evangelio. No podemos privar a nuestros hermanos del tesoro que el mismo Hijo de Dios nos ofrece para vivir ya en esta tierra una vida con sentido, con esperanza, con ilusión, antes de poder disfrutar de la felicidad total después de nuestra muerte. No podemos privar a los hermanos de que se alimenten, de que tengan la oportunidad de alimentarse con la palabra de Dios, con la palabra de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Pero hay muchos en el mundo que privan a los cristianos o a los seres humanos de este hermoso encuentro con la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, una alianza basada en promesas mejores. A todos nos gustaría alguna mejora en nuestra vida, en lo económico, en lo social, en lo laboral, en lo familiar, en lo personal y en lo espiritual. La mayoría de los anuncios que vemos en la televisión o que oímos a través de la radio o que leemos a través de la prensa, mis queridos hermanos, nos hablan de esto. Mis queridos hermanos, juegan con nuestros deseos, mis queridos hermanos y hermanas. Los contemporáneos de Jesús también querían mejorar. Escuchaban rumores acerca de un hombre que hacía cosas grandes y empezaban a creer que podía ser el Mesías. Quizá por eso las multitudes se reunían alrededor de Jesús, porque veían que su mensaje, sus palabras de amor iban acompañadas de obras. Mis queridos hermanos, promesas hay muchas, pero no todas se cumplen. Si no, preguntémosles a nuestros políticos, a nuestros gobernantes. En tiempos de campaña prometen hacer puente donde no hay ríos. Y después que los subimos al poder, todas esas promesas se quedaron en el papel nada más
en palabras, palabras y palabras y nada más. Pero en hechos, nada. Y en la iglesia también hay de ese tipo. Promesas que solamente se quedan en la tinta, en el papel, en las palabras que el aire se las come, pero en la realidad, nada. En nuestras familias, también en el seno familiar, también hay promesas que solamente se quedaron para que se alimentara el aire de ellas. De resto, en nada hay palabras, solamente palabras vacías, huecas como la campana que suena porque un martillo la hace sonar. Mis queridos hermanos y hermanas, entonces promesas hay muchas, pero no todas se cumplen. Ahora y en tiempo de Jesús también, mis queridos hermanos, pero eso, un mensaje coherente, acompañado de una vida coherente, era capaz de enamorar, mis queridos hermanos, a quienes escuchaban la predicación de Jesús. Por eso lo seguía una gran multitud, una gran muchedumbre, porque él no solamente hablaba y hablaba y hablaba como un loro mojado, sino que él hablaba y actuaba. Es decir, sus palabras eran obras hechas concretas. Por eso el pueblo lo acudía, por eso la gente, la muchedumbre acudía en multitud, en masa hacia Jesús. Mis queridos hermanos, por eso un mensaje coherente, acompañado de una vida coherente, es capaz de enamorar demasiado, mis queridos hermanos, de enamorar demasiado y de incluir también, mis queridos hermanos. Demasiada gente acudía a Jesús porque veían eso en el Señor. Por un lado, las autoridades civiles y religiosas que buscaban cómo callar su voz, y por otro, las multitudes que buscaban en Jesús la posibilidad de salvarse. En principio, mis queridos hermanos, parece que ganan las autoridades, pero sabemos cómo acaba la historia. ¿Qué partido tomaremos nosotros? ¿Con quién nos identificaremos más? ¿Con los dirigentes del pueblo celosos de su poder y de sus costumbres? ¿O con la gente del pueblo que confía en Jesús, que pone en Él su esperanza, que quiere ser curada? ¿Con quién nos identificamos nosotros? En las preguntas que van dirigidas para usted y para mí, hermanos y hermanas. El Salmo nos da una clave para poder elegir bien. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ese era el estribillo con el cual respondíamos al Salmo, o la antífona del Salmo. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En cada momento clave de nuestra vida, en cada decisión importante, podemos ponernos en presencia de Dios antes y optar y repetir estas palabras en nuestra oración. Sabemos, nos lo dice la primera lectura, mis queridos hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que vive para siempre, para interceder en nuestro favor. Por eso, hermanos y hermanas, podemos confiarle nuestro futuro. Con Él estamos, mis queridos hermanos, con Él está en buenas manos nuestro futuro, mis queridos hermanos y hermanas. Pidámosle a Jesús que nos dé un corazón sencillo, como el de la gente que hace kilómetros para encontrarse con Jesús, que está abierto para recibirlo, que quiere encontrar en Jesús motivos para seguir esperando, que reconoce en sus milagros que a Dios le gusta vivir en medio de su pueblo. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón de esa calidad, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy, todavía reciente el bautismo de Juan en las aguas del río Jordán, mis queridos hermanos, hoy todavía reciente el bautismo de Juan en las aguas del río Jordán, deberíamos recordar el talento de conversión de nuestro propio bautismo. Todos, hermanos, fuimos bautizados en un solo Señor, en una sola fe, en un solo Espíritu, para formar un solo cuerpo.
Nos dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13, mis queridos hermanos. He aquí, mis queridos hermanos, el ideal de unidad. Formar un solo cuerpo, ser en Cristo una sola cosa para que el mundo crea. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy vemos como una gran muchedumbre de Galilea y también de otra gente procedente de otros lugares se acercan al Señor. Y Él acoge y procura el bien para todos sin excepción alguna. Esto, hermanos, lo hemos de tener muy presente mis queridos hermanos, durante esta semana que estamos en la unidad, en la oración de la unidad de todos los cristianos. Al Señor no le importaban si eran judíos, si eran paganos, si eran de Galilea, si eran de Judea, si eran de donde fuera. Al Señor no le interesaba eso. Lo que Él quería era su unidad, mantenerlos en torno a Él, que las ovejitas no se descarriaran, que no andaran por ahí como ovejas sin pastor. Y hoy en día hay muchos cristianos que queremos aislar a los demás que profesan otra fe distinta a la de nosotros. Y estamos en la semana de la oración por la unidad de todos los cristianos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de unirnos todos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, en torno a un único pastor que es Jesucristo, el pastor y el sumo y pontífice y por excelencia de todos nosotros, mis queridos hermanos. Démonos cuenta, hermanos, de cómo a lo largo de los siglos los cristianos nos hemos dividido en católicos, ortodoxos, anglicanos, luteranos y un largo etcétera, etcétera, de comunidades cristianas, de confesiones cristianas. Pecado histórico contra una de las notas esenciales, mis queridos hermanos, del Evangelio, que es la unidad. Pero mis queridos hermanos, aterricemos en nuestra realidad eclesial de hoy. La de nuestros obispados, la de nuestras parroquias, la de nuestras diócesis, arquidiócesis, la de nuestros grupos cristianos. Andamos divididos. ¿Somos realmente una sola cosa? ¿Realmente nuestra relación de unidad es motivo de conversión para los lejanos de la iglesia? Que todos seamos uno, para que el mundo crea, dice el Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Ruega a Jesús al Padre. Este es el reto, que los paganos vean cómo se relaciona un grupo de creyentes que, congregados por el Espíritu Santo en la iglesia de Cristo, tienen un solo corazón y una sola alma. Lo dice el libro de los Hechos en el capítulo 4, versículo del 32 al 34. Hermanos y hermanas, recordemos que como fruto de la Eucaristía, a la vez que la unión de cada uno con Jesús, se ha de manifestar la unidad en la asamblea, ya que nos alimentamos del mismo pan para ser un solo cuerpo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, que los sacramentos significan y que la gracia que contienen exigen de nosotros gestos, mis queridos hermanos, de comunidad hacia los otros. Nuestra conversión es la unidad trinitaria, lo cual es un don que viene de lo alto, mis queridos hermanos, y nuestra tarea santificadora no puede olvidar los gestos de comunión, de comprensión, de acogida y de perdón hacia los demás, mis queridos hermanos y hermanas. En este sumario del Evangelio de San Marcos llama la atención cómo la fama de Jesús desborda a Galilea. Incluso el mismo territorio de Palestina. Le llegan personas de Tiro y de Sidón. No cabe duda, mis queridos hermanos, de que Jesús fascinaba a la gente. Mis queridos hermanos, Jesús interesaba a la gente.
Interesaban sus palabras llenas de bondad y de esperanza y de misericordia. Interesaba sus gestos llenos de cercanía y de ternura. Interesaban sus silencios llenos de misterio. Se ha hablado mucho del llamado secreto mesiánico en este evangelio. Hace cosas, mis queridos hermanos, hace cosas portentosas como la vuelta a la vida de una joven que acaba de morir y dice que guarden silencio. Eso no se puede ocultar, hermanos. Pero Jesús no quiere que se queden en el milagro, aunque sea portentoso. El gran milagro lo guarda para el final, mis queridos hermanos, después de su muerte. Es en la resurrección donde se revela del todo, mis queridos hermanos, se manifestará como Hijo de Dios y nos llevará a todos a la vida auténtica y a la vida definitiva, mis queridos hermanos y hermanas. El que se embarca con Jesús, hermanos, sabe que Jesús lo llevará a la otra orilla, a puerto seguro. Pero por eso, mientras estamos en este mundo, hermanos, Jesús nos sorprende. Pero la sorpresa última, la definitiva, nos la revelará para la otra vida, mis queridos hermanos y hermanas. La multitud que acude a Jesús desde cualquier región encuentra en el Señor una esperanza, porque su forma de actuar, su forma de enseñar, toca sus corazones. Llega al corazón porque tiene la fuerza de la palabra de Dios. Jesús salva. Estas sanaciones, estas palabras que llegan al corazón son el signo y el inicio de su salvación, mis queridos hermanos y hermanas. El recorrido de la salvación de muchos que comienzan a ir a escuchar a Jesús o a pedir una sanación y después vuelven a Él y sienten la salvación. Pero lo más importante, hermanos, de Jesús es que sane. Lo más importante de Jesús es que sane. Es la pregunta. No, mis queridos hermanos, no es lo más importante. Para los que acudían a Jesús, sí era lo más importante, que los sanara, que los liberara. Pero la pregunta para nosotros es, ¿lo más importante de Jesús en su vida es que sane? No, hermanos, no es lo más importante. ¿Qué nos enseña entonces el Señor? No es lo más importante, hermanos, que salve. Él es el Salvador, mis queridos hermanos, y nosotros somos salvados por Él. Y esto es más importante, hermanos. Y esta es la fuerza de nuestra fe, mis queridos hermanos y hermanas, porque Él es el Salvador. Mis queridos hermanos y hermanas, ahora, como propósito para el día de hoy, mis queridos hermanos, hoy voy a abandonar el misterio, mis queridos hermanos, hoy voy a ahondar en el misterio de cada persona. Tiene una riqueza interior que yo debo conocer. Es mucho más de lo que esconde, de lo que manifiesta. Es decir, el propósito hoy, hermanos, es para que usted con los suyos descubra ese misterio que hay más en el fondo de esa persona, mis queridos hermanos, que lo que manifiesta. Eso es lo que hacía el Señor. Y vuelvo y le repito, mis queridos hermanos, alrededor de la multitud que acudía a Jesús, de la gente que acudía a Jesús, habían dos miradas, la del hombre y la de Jesús. Pero la mirada del ser humano va a lo exterior, a las apariencias. Pero la mirada de Jesús va a lo más interior del ser humano. Mis queridos hermanos, a lo que hay mucho más escondido dentro de cada persona. Y esa es la diferencia entre la mirada del ser humano y la mirada de Jesús al mismo punto.
mis queridos hermanos, y a eso es lo que les invito como propósito de hoy, mis queridos hermanos, mirar en las personas que te rodean, en los suyos, lo que hay más adentro de esa persona, mis queridos hermanos, lo que esconde en su interior y que no lo manifiesta. Hermanos y hermanas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Vamos a saludar por aquí a otros hermanos que han escrito. Ahí Jesús, hay un montón de comentarios. Vamos a ver dónde quedé por aquí. Saludamos, mis queridos hermanos y hermanas. A ver por aquí quién me falta saludar. Teresa Calle, que Dios la bendiga. Luz Marina Redondo, Dios le bendiga. Yolanda Guzmán ya. Luz Marina Redondo ya, Dios le bendiga. Saludamos también a Erlinda Ávila. Saludamos a Isabel Ríos, que Dios le bendiga desde Durango, México. Luz Marina Redondo, bueno, ya la he saludado. Saludamos también a Vique Salazar, que Dios le bendiga. Saludo a Angie Alaya, que Dios la bendiga. A Belén Arrellano Viveros, Dios le bendiga. Saludamos a Eloína Santos, Dios la bendiga. Angie Alaya, bueno, ya la he saludado. Ella me saluda. Bueno, un saludo también para ella, que el Señor la bendiga. Saludamos a Josefa González, que Dios le bendiga. A Esperanza León Ocasión, a Tony Ávila, que Dios le bendiga. Dice que por la catequesis infantil de la parroquia La Inmaculada Concepción. Saludamos a Leslin Juárez Santos, que Dios le bendiga. Dolores Candia de Manrique, Dios le bendiga. Violeta Rodríguez, que Dios le bendiga. Bueno, para ellos un saludo especial en el Señor. Vamos por aquí, ¿quién más ha escrito? Bueno, Esperanza ya. Saludamos a Mariluz Lugo, que Dios le bendiga. Ella me saluda desde el Paraguay. Dios le bendiga, mi querida hermana, en su hermosa nación. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, pues les invito para que a las 3 de la tarde nos reunamos en torno a Jesús Eucaristía para orar la coronilla de la Divina Misericordia. Y ahí voy a tener en cuenta las intenciones que ustedes me han colocado aquí en los comentarios de la transmisión. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y compartir su palabra que hemos tenido. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas dentro de nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como la luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Saludamos a Miguelito Aretza, que Dios le bendiga. Patricia Aguirre, Dios le bendiga, mi querida hermana. Desde Italia me escribe. Saludamos a Margie Edith Rosales, que Dios le bendiga. Julia Mercedes Coronado Arrellano, Dios la bendiga. Saludamos a Cluny Ríos de León, que Dios le bendiga. Saludamos por aquí, a ver a quién más. Isley Antonio Ortiz Ortega, Dios le bendiga. Saludamos a Pau Ajepo, que Dios le bendiga. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por permitir llegar a cada uno de sus hogares con el anuncio y la predicación de la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Feliz día en el Señor, que la Santísima Virgen, la Milagrosa, les cubra a todos
con su santísimo manto. A las 3 de la tarde, con la gracia y la bendición de Dios, nos encontramos ante la presencia de Jesús Eucaristía, expuesto en la custodia para la coronilla de la Divina Misericordia y coronilla de reparación de los Sagrados Corazones traspasados de Jesús y de María. Feliz día en el Señor, que la Santísima Virgen siempre les acompañe a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Se me olvidaba, mis queridos hermanos, me disculpan, voy a que yo dije que iba a felicitar a la persona que hoy está cumpliendo años con una canción, pues vamos a colocarle una canción de cumpleaños para la niña o la persona que está hoy cumpliendo años, que ya se me olvidó el nombre. Felicitaciones, que el Señor derrame muchas bendiciones sobre esta personita, que el Señor la cubra con su sangre y le proteja siempre y le permita festejar muchos años más de vida junto a sus seres queridos, y que Dios con su bendición siempre le cubra donde quiera que esté. Felicitaciones, feliz cumpleaños, y vamos a felicitar a esta persona con esta canción de cumpleaños, mis queridos hermanos y hermanas. Cuando Él venga te